Esta historia es de Caro Mendoza. Ella no creía en la brujería, pero tenía su mejor amiga que sí era muy creyente de esta. Eran muy unidas, comían hasta del mismo plato. Un día ella empezó a salir con un muchacho que era súper atento con ella y la amiga se distanció un poco. Luego del tiempo, ella llevaba con el muchacho saliendo un año. La amiga la llamó un día y le dijo que cómo estaba, que si se podían ver. Fue a la casa de ella, comieron y todo normal. Después, para el 14 de febrero, el novio de Caro la invitó a comer y le dio unos detalles. La amiga la llamó en la noche y le preguntó que cómo le había ido. Ella le comentó que el novio le había hecho de comer. La amiga le dijo que sí podía ir a la casa. A lo que ella le dijo que sí, pues no había ningún problema, era su mejor amiga. Cuando la amiga llegó, comió algo, hablaron y se fue. Al otro día, al hijo de Caro se le cayó el control remoto detrás del televisor. Cuando fueron a cogerlo, vieron una bolsita de satín negra. Ella la abrió y identificó que era de la amiga, ya que el perfume que la amiga usaba era bastante fuerte. Llamó a la amiga y le dijo que por qué le había dejado eso allá. La amiga le dijo que era una protección, que sí que había hecho con la bolsita. Ella le dijo que la había botado, que se abrió lo que tenía adentro. Ella le dijo que sí, pero ella estaba muy molesta ya que ella no creía en estas cosas. Luego de esto, empezó a tener incubus en su casa. Entonces sentía, como se le dice en muchos lados, que se le sube el muerto y sentía que abusaban de ella. Este tiempo ella empezó a bajar de peso, se empezó a sentir enferma, empezó a ir con santeros, con brujos, pero nada que frenaba estos dolores. Después decidió ir a la iglesia. El padre, el cura, le dijo que ya había tenido muchas quejas ya que la amiga de ella se dedicaba a esto. Hasta el mismo sacerdote fue y le dejó cosas de brujería fuera de la iglesia. Esto lo pudieron ver por las cámaras. El sacerdote le dijo que iba a ir a la casa y iba a hacer una limpia. El día que el sacerdote tenía que asistir, se cayó por las escaleras y se partió la pierna. Tuvieron que esperar 2 semanas para que el sacerdote pudiera ir a hacer la limpia. El sacerdote aplicó unos aceites en la cama de ella y le aplicó unos aceites por el cuerpo, hizo unas oraciones y desde ahí a ella le pararon todos los ataques. La siguiente historia es de Oscar. Oscar nos cuenta que a su papá le hicieron brujería. El papá de él era trailero, por lo que se la pasaba en distintos pueblos. En un pueblo, una señora se enamoró de él. En ese momento, el papá tenía 37 años y la señora era una señora ya mayor. Se enamoró de él y él a veces se quedaba cerca donde vivía la señora. La señora a veces le llevaba comida o algo de tomar. Él no le veía ningún problema. Él empezó a viajar y tenía todo el tiempo presente a la señora en la cabeza, pero pues él estaba enamorado de su esposa. Después del tiempo, él se empezó a sentir muy mal y la señora lo empezó a perseguir mucho. Él se sentía atacado en las noches, sentía que le quitaban la respiración, se empezó a enfermar, tuvo que dejar de trabajar y estando en la casa empezaron a suceder muchas cosas. A la mamá de Oscar se le empezó a brotar todo el cuerpo. Ellos acudieron al médico, le hacían exámenes, pero nunca dieron con qué. Hasta que decidieron ir donde un santero. El santero les hizo un trabajo y les hizo tomar un agua con hierbas, la cual los hizo vomitar. Cuando ellos vomitaron, cuentan que salieron, como decir, cucarachas de la boca de ellos. Después de ese momento no volvieron a tener más inconvenientes. ¿Podrías creer que tu propia familia te hace brujería? Esa fue la historia de Viviana. Viviana, una chica de 20 años, residente de Medellín, en Colombia, muy bonita, empezó a enfermarse de un momento a otro. No solo esto, en la casa empezaron a aparecer moscas de esas grandes y debajo de la cama empezaron a salir los gusanos blancos. Ella al principio no le puso mucho cuidado ya que donde viven es una parte campestre,
pero las moscas solo estaban en su cuarto al igual que los gusanos. De un momento a otro, ella se empezó a enfermar, se sentía muy débil, empezó a perder cabello, en la parte económica no le iba bien, la despidieron de su trabajo, por estar enferma empezó a faltar a la universidad, también perdió el semestre y se desmejoró físicamente. Iba al médico, le hacían exámenes, pero no se veía nada raro. Ella tenía un novio desde que ella tenía 14 años y la hermana siempre estuvo enamorada de él. Cuando Viviana se enteró de esto, ya que la hermana era la que la acompañaba al médico y le decía, no, eso es un tema netamente, te estás sugestionando. Viviana empezó a ver sombras en su cuarto y empezó a sentir que se le sentaban al lado de la cama, que la privaban del sueño. Entonces empezó a no dormir, le tenía miedo a estar durmiendo. Cuando se enteró por una conversación que le escuchó a la hermana que estaba enamorada del novio de ella le comentó a su mejor amiga, la mejor amiga la llevó donde un brujo, el cual cuando le leyó las cartas le dijo que la estaban trabajando. Le escribió a la persona que le estaba haciendo el trabajo, pero en ese momento él le dijo que se lo podía quitar con unos rituales, pero que el trabajo se le iba a devolver a la persona que se lo hizo. Era un trabajo para desvivirla. Viviana, aún un poco escéptica, le dijo que bueno, o sea, ella ya estaba desesperada, sintiéndose así de mal. Cuando a los 15 días de esto, su hermana falleció. Esta historia es de Juan Enrique. Él nos dice que él desde muy pequeño siempre ha visto y sentido cosas paranormales, pero pues que nunca supo de qué se trataba ni fue tan importante hasta que cumplió 8 años, cuando se trasteó con sus papás. Al año de que se trastearon, su papá se fue de la casa y él quedó con su mamá. Desde ese momento ellos empezaron a vivir sucesos muy paranormales. El ambiente se sentía pesado, se escuchaban golpes, las plantas se secaban y las mascotas se les morían de maneras absolutamente extrañas. Él escuchaba voces y murmullos de los pisos de arriba. Lo más fuerte que les pasó fue cuando la mamá comenzó a enfermar de la nada. Estaba adelgazando muy feo y junto con una sombra empezó a visitarlos de manera puntual en la madrugada, entre las 2 y 3 de la mañana. Parecía que cuando mi papá salió de la casa, nos dice él, algo demoníaco entró. La abuelita los llevó con una persona para ayudarlos a hacerse una limpia y a romper con el mal que les estaban haciendo. Pues resulta que la señora rompe hogares, o sea, la pareja con la que estaba el papá, estaba trabajando a la mamá de Enrique para que se desviviera. La señora hizo esto con el fin de quedarse con él y con pues, las cosas que ellos tenían. Ella mandó a desvivir animales exóticos ofreciéndoselos como tributo a su santo. La persona que les realizó la limpia los envió al mercado de Sonora a comprar unos materiales. Él dice que no recuerda bien pues qué materiales eran para revertir el trabajo que le estaban haciendo a su mamá. Después de 6 meses de limpias, de rezos y todo constante, la mamá empezó a mejorar, volvió a recuperar peso. Ellos no tuvieron más comunicación con el papá de Enrique, pero él seguía sensible a todos estos sucesos. Volvió donde la misma persona que le hizo la limpia a la mamá y la persona le argumentó que él lo que tiene es un don. Actualmente él está trabajando para desarrollar su don y poder ayudar a las personas.